Bien, nosotros el día de ayer estuvimos viendo un poco las causas del origen y la preservación de la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Estuvimos hablando un poco sobre qué factores hacen que en una población exista variabilidad. Recuerden que habíamos visto con Darwin, que Darwin decía que dentro de una población existe variabilidad y que la selección natural operaba sobre esa variabilidad. Entonces ayer, en la última parte de la clase, empezamos a ver qué factores causan variabilidad entre los individuos de la población. Y mencionamos las mutaciones, que de hecho ya las hemos visto en genética, las hemos visto en ácidos nucleicos, que dijimos que eran espontáneas, que eran al azar. Vimos la reproducción sexual, en eso lo vimos, es decir, el crossing over, la combinación del gen al azar, todos son factores que van facilitando, favoreciendo la variabilidad. ¿Sí? Recuerden que dijimos que la reproducción sexual es el mecanismo más importante para la variabilidad. Pero, ¿qué dijimos de la reproducción sexual? ¿Que es ventajosa o no? Ayer cuando estuvimos hablando. Que es desventajoso. Es ventajoso. ¿Por qué? Porque es ineficaz y es riesgosa. Entonces, un poco ayer dijimos, bueno, si es tan ineficaz y es tan riesgosa, ¿por qué seguía existiendo la reproducción sexual? ¿Verdad? Entonces existían como tres teorías sobre por qué todavía se mantenía la reproducción sexual, a pesar de que no es ventajosa, salvo porque da variabilidad. Es decir, recuerden que el único beneficio que trae es que da variabilidad entre los individuos, ¿sí? Pero después es riesgoso porque cuando yo estoy en el proceso de cortejo, de búsqueda de pareja, soy más susceptible a ser depredado, gasto energía, gasto tiempo, gasto esfuerzo, es decir, la mayor cantidad de cosas son desventajosas. Entonces, vimos las mutaciones como fuente de variabilidad, vimos la reproducción sexual, vimos la exogamia. ¿Qué significaba la exogamia? Que también la vimos. El reproducirse con individuos que no están Que como no sean parientes. muy bien, es decir, el reproducirse con individuos que no están emparentados con nosotros. Entonces, por ejemplo, yo les conté que hay mecanismos que existen en todas las poblaciones, en todas las especies, para tratar de evitar la endogamia, que justamente la endogamia es esto de reproducirse con individuos que son semejantes o que son parientes, básicamente. Entonces, eh, básicamente los patrones endogámicos, es decir, la endogamia, cuando me reproduzco con individuos que son semejantes, que son parientes, mejor dicho, van disminuyendo cada vez más a los heterocigotas, van disminuyendo cada vez más la heterocigosis. Entonces, por ejemplo, yo les conté que entre los mecanismos para evitar la endogamia, es decir, para favorecer la exogamia, estaba, por ejemplo, que los machos mamíferos abandonan en edad reproductiva el grupo familiar, que son los leones, los gorilas, para no reproducir a su, o no fecundar a su propia familia, o en el caso de los perros cazadores son las hembras las que se van, pero también, por ejemplo, dijimos que hasta en los hermafroditas, como por ejemplo un caracol, hasta en los hermafroditas no se autofecundan, es decir, no se fecundan sus propios huevos, sus propios óvulos, sino que generalmente, como les mostraba yo en la imagen, los caracoles, por más que tienen los dos sexos, es decir, son hermafroditas, generalmente tienen una reproducción sexual, entonces el sexo de uno con el sexo de otro se juntan y producen la reproducción sexual. ¿Sí? También vimos que, por ejemplo, pasaban en las plantas, que las plantas, por ejemplo, vimos esto de las flores, que, por ejemplo, hay plantas como las gramíneas o los lirios, que el polen adentro tiene la gameta masculina. Entonces el polen madura antes de que el estigma de la flor, que es como el aparato reproductor femenino, esté maduro. Entonces de esa manera no se puede fecundar a sí misma, diríamos. ¿Sí? También, por ejemplo, hablamos del fenómeno de heterostilia, que el fenómeno de heterostilia era esto que yo les explicaba, que esto que tienen acá en verde es el aparato reproductor femenino y esto es el aparato reproductor masculino. Es decir, las anteras adentro tienen el polen.
dentro del polen está la gameta masculina. Y esto, el estilo y el estigma, es lo que vendría a ser el aparato reproductor femenino. Lo mismo en esta flor. Si se fijan, esta flor tiene mucho más corto el estilo y esta flor tiene mucho más largo el estilo. Y la que tiene el estilo más corto, las anteras las tiene más largas. Y el que tiene el estilo más largo, las anteras las tiene más cortas. Eso está hecho así por una razón, no porque le pinte a la flor, ¿sí? Porque ¿cuál es la razón? Supongamos que viene una abeja, la abeja lo que saca es el polen que está metido dentro de las anteras. Entonces, ¿qué pasa? Entra la abeja y cuando entra y llena su cuerpo de polen y sale, no tiene probabilidad de fecundar acá porque esto está mucho más alto. ¿Entiendes? Entonces, lo que evito justamente es esto, es que el propio polen o la propia gameta masculina que está dentro del polen me fecunde al propio aparato reproductor femenino. Entonces son todos mecanismos para tratar de evitar la endogamia, es decir, para promover la exogamia. Hasta ahí habíamos visto ayer. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿No? Bien. El cuarto factor que me favorece la variabilidad es la dotación cromosómica doble o también llamado diploidía. ¿Qué significaba diploidía? ¿Qué significaba que un organismo fuera diploide, chicos? Eso lo han visto hasta en ciclos celulares, en genética, es decir, esto no es de evolución. Que tenía dos pares de cromosomas iguales. Es decir, que los cromosomas estaban de a pares, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los organismos que son haploides, no diploides, haploides, que tienen un cromosoma de cada uno, es decir, no están de a pares los cromosomas, cuando yo tengo una variación genética, se expresa en el fenotipo esa variación de inmediato. Entonces, como se expresa de inmediato, es más fácil de ser seleccionada, diríamos, por la selección natural. En cambio, cuando yo tengo un organismo que es diploide, puede que yo almacene alelos recesivos, por ejemplo en los heterocigotas, que no se expresen, y como no se expresen, no puedan ser susceptibles de ser seleccionados por la selección natural, y por ende me contribuye a mantener la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque recuerden que en los heterocigotas, la característica que se expresa es la del alelo dominante. Entonces el alelo recesivo es como que está, pero en realidad pareciera que no está. Entonces, justamente puedo almacenar variaciones en esos alelos recesivos de los heterocigotas y de esa manera no está sujeto a la selección natural, no es tan fácil de ser seleccionado. Entonces la diploidía es una ventaja también y es uno de los factores que también contribuye a la variabilidad. Ahora, dentro de esto hay que mencionar el concepto de eugenesia. ¿Qué significa la eugenesia? Es el mejoramiento del reservorio génico humano por reproducción controlada. Ustedes me van a decir, ¿qué? Mejorar el reservorio génico humano. O sea, mejorar el reservorio de genes que existe. Bueno, este término fue propuesto por Francis Galton, que era el primo de Darwin. Y básicamente lo que él quería lograr, o lo que él pensaba, o lo que pretendía, era reforzar la selección natural hacia un plano social y proporcionar linajes o proporcionar razas más convenientes. ¿Por qué? Porque supuestamente estos linajes, estas razas, tienen mejores oportunidades para imponerse sobre los que no tienen esas ventajas, sobre los menos idóneos, diríamos. Entonces, ustedes me van a decir, dale, Dani, eso no ha pasado. Sí, sí ha pasado. Es decir, han habido experimentos eugenésicos donde se ha tratado de mejorar el reservorio génico humano. Obviamente no estamos hablando de lo ético o lo no ético, ¿eh? Estamos hablando de que existen, de que existieron, ya no, veremos. A ver, les doy un ejemplo. Si nosotros consideramos una enfermedad como la fenilcetonuria, que se llamaba PKU, era una enfermedad monogénica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener los dos alelos recesivos para expresar la enfermedad. Si nosotros hablamos de porcentaje,
El alelo recesivo aproximadamente se expresa en 0,01, por lo tanto, el genotipo homocigota recesivo en 0,0001. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente 1 cada 10.000 presentan fenilcetonuria. 1 de cada 10.000 niños que nacen presentan fenilcetonuria. Si se hiciera un experimento donde se tratara de, por ejemplo, esterilizar a los individuos que tienen PKU, o sea, que tienen fenilcetonuria, igual llevaría aproximadamente 100 generaciones para poder bajar la tasa de 1 de 10.000 a 1 de cada 40.000 niños. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que pongámosle que yo digo, bueno, esterilizo a los que tienen estas enfermedades fenilcetonúricas y logro bajar en 100 generaciones 1 cada 40.000 niños. No es la única manera que la que yo puedo tener fenilcetonuria con los recesivos, porque todavía me quedan los heterocigotas. Y los heterocigotas, de hecho, son los más abundantes. Es decir, recuerden que en el caso de los heterocigotas, es más abundante que el homocigota recesivo. O sea que, por más que yo esterilizara a todos aquellos que son homocigotas, todavía me faltarían los heterocigotas, que tienen como el alelo escondido, diríamos, ese alelo recesivo, y que de hecho son más frecuentes que los homocigotas. Entonces, el proceso de reducción de alelos que solo se expresan en homocigosis es muy lento. Entonces ustedes me van a decir, Dani, ¿pero en serio existieron estos experimentos eugenésicos? Sí. De hecho, en las primeras décadas del siglo XX se hizo un programa eugenésico donde se cruzaban matrimonios según su nivel económico y su inteligencia. Es decir, se les medía la inteligencia a los individuos y se los cruzaba según la inteligencia que tenían. O sea, entonces de esa manera se creía que se estaba mejorando el reservorio génico. Obviamente dentro de estos experimentos eugenésicos entran lo que pasó en la Alemania nazi, ¿verdad? Esto de querer la raza pura y superior, que obviamente no existe, pero es un ejemplo de eugenesia también, esto de querer mejorar el reservorio génico. Y, por ejemplo, en Suecia, desde el año 1935 hasta el año 1976, más o menos, se hicieron experimentos donde se esterilizaba, sobre todo, a las mujeres que tenían discapacidades o discapacidades en general, o psiquiátricas, o enfermedades psiquiátricas, como para evitar que puedan dejar descendencia. Entonces, esto de la eugenesia, obviamente, repito, está metida la ética en el medio, es terrible, ¿sí? Pero existió, y existe. Es decir, existe el concepto, fue propuesto, existieron experimentos eugenésicos, no es que es un concepto teórico y nunca pasó, existe. Así como se trata de mejorar el reservorio de las plantas o el reservorio génico de algunos animales, o de caballos, por ejemplo, que se hace para que corran más rápido, para que sean más veloces, para que sean más livianos, o de gallinas para que pongan más huevos, que son experimentos de ese tipo, de tratar de mejorar el reservorio génico. La eugenesia puntualmente es para mejorar, supuestamente, el reservorio génico humano. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros ayer estuvimos viendo el tema de las frecuencias génicas de la población? Que calculamos la frecuencia génica del genotipo homocigota dominante, la frecuencia génica del heterocigota, la frecuencia génica del homocigota recesivo, y dijimos que esto aparece a partir de la teoría sintética de Darwin, donde empieza a hablarse de las genéticas de las poblaciones. Es decir, ya no me interesa el individuo en particular que le hago la cruza, sino me interesa la genética poblacional, es decir, la genética de toda la población. Entonces, lo que vamos a ver ahora son qué procesos o cómo hago para cambiar la frecuencia de genes de una población. Es decir, ¿cómo hago para cambiar las frecuencias génicas dentro de una población? Existen diversos procesos, muchos de estos ya los vimos. Por ejemplo,
Los procesos son estos que ustedes tienen acá. Por ejemplo, uno es la selección natural, otro son las mutaciones, otro es la migración, ya lo vamos a ver, y el último es el concepto de deriva genética. ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen acá? Lo que está mostrando es cómo cambia el alelo a lo largo del tiempo. Fíjense que al principio era mitad y mitad de alelo recesivo, mitad frecuencia alélica, mitad dominante. Cada vez el recesivo se fue perdiendo y miren lo que quedó de alelo recesivo, producto de la selección natural. Acá vemos el efecto producto de las mutaciones, ¿sí? Primero había solamente alelo dominante, aparece el alelo recesivo, aparece una mutación. Miren con las migraciones. Al principio yo tenía la mitad, se introduce el alelo recesivo en la población, entonces empieza a dominar el alelo recesivo sobre el alelo dominante. La deriva génica, teníamos mitad y mitad, y fíjense cómo cada vez mi población se achicó, ¿sí? Y cambió la frecuencia alélica. Ya vamos a ver cada uno de estos procesos en detalle, pero básicamente lo que queremos mostrarles es que son procesos que me pueden cambiar la frecuencia génica de una población. Entonces, empezamos con el primer factor que puede cambiar la frecuencia, la selección natural, que ya le hemos hablado y recontrahablado a lo largo de lo que venimos viendo. Es la primer fuerza que me provoca el cambio de la frecuencia de genes, es decir, que me provoca el cambio del reservorio génico. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos rocas oscuras, ¿sí? Y tenemos escarabajos gris oscuros y escarabajos gris claros. Fíjense que el gris claro es una característica recesiva y el gris oscuro es una característica dominante. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la frecuencia del alelo dominante es menor, la frecuencia del alelo recesivo es mayor. ¿Qué pasa? Como la roca es oscura, ¿a quién es más difícil de ver? ¿A lo oscuro o a lo claro? ¿A quién es más difícil de ver si soy un pájaro y me los quiero comer? A los claros. A los oscuros. A los oscuros es más difícil de ver. Ah, más difícil. Fíjense, está bien. Bueno, está bien, igual, es más fácil. Entonces, es más fácil de ver el escarabajo claro, diríamos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy un escarabajo claro, soy más fácil de devorar por pájaros, me devoran, me devoran, me devoran, me devoran. ¿Y qué pasa? Entonces, capturan con más frecuencia a los que tienen gris claro. ¿Qué pasa en la siguiente generación? ¿Qué me conviene? Vamos a Darwin, volvemos. ¿Cuál sería la característica favorable? ¿Ser gris claro o ser gris oscuro? Gris oscuro. Gris oscuro. Entonces, ¿qué dijo Darwin? Que cuando yo tengo una característica favorable, en la próxima generación, esa característica se va a ver aumentada. ¿Qué dijimos ayer cuando hablamos de los genes? Cuando yo tengo una combinación de alelos que me da un genotipo favorable, en la próxima generación, eso se va a ver incrementado. Miren lo que pasó. En la siguiente generación, miren lo que quedó de los claritos y fíjense que empezaron a aumentar los que son oscuros. Es decir, miren la frecuencia alélica que yo tenía acá del dominante y miren la frecuencia alélica que tengo acá del alelo dominante. Es decir, claramente la frecuencia alélica cambió porque el color oscuro del escarabajo pasó a ser una característica favorable. Entonces, principal fuerza del cambio génico en una población es la selección natural. Miren cómo cambió la frecuencia de los alelos de una generación a la otra. Profe, Dime. a mí lo que me da duda acá es que, o sea, nunca las características desfavorables va a aumentar en la próxima generación. No, si es desfavorable, no. No, si es desfavorable, no. Porque cada vez o se van a morir antes y no van a poder dejar descendencia, o cada vez van a poder ir dejando menos descendencia. Es lo que pasó con las jirafas de cuello corto. ¿Sí? Entonces, no. Como dijo Darwin, cuando yo tengo una característica favorable, en la próxima generación esa característica se va a ver más, porque la combinación alélica es favorable. La combinación de alelos que te forma determinada característica es favorable. En el caso de las características desfavorables, la combinación alélica es desfavorable. Entonces, en la próxima generación va a haber menos individuos con esa característica. Primero, entonces,
Primera entonces característica que me cambia, diríamos, el reservorio génico, la selección natural. Segunda característica, las mutaciones. También las estuvimos viendo ayer. Básicamente, las mutaciones son la fuente de la variación. Es decir, es la materia prima del cambio evolutivo, es sobre lo que actúa el resto de las fuerzas que existen, ¿sí? Pero es poco efectiva la mutación para el cambio de las frecuencias génicas. Es un factor, pero es poco efectiva. ¿Por qué es poco efectiva? Porque recuerden que nosotros producimos gametas y la segregación de los alelos es al azar y las mutaciones son al azar, y no solamente que son al azar, sino también que son espontáneas. Pueden ocurrir, como no. Entonces, fíjense, esta es una población donde todos eran alelos recesivos. Es decir, fíjense que la frecuencia del alelo era el 100. Produce gametos, miren, gameto, 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 una mutación aleatoria. Esa mutación al azar, me convirtió el alelo recesivo en un alelo dominante. Cuando yo hago o me analizo de estas gametas qué individuo se formó, ¡ay, miren, acá formamos uno! Pero fíjense que en comparación con los otros, sigue siendo una minoría. Entonces, si bien las mutaciones son la fuente de variabilidad en una población, es lo que me determina la variabilidad en la población, como factor de frecuencia génica es muy poco, porque recuerden que las mutaciones son al azar, son aleatorias. Entonces tampoco es que es una gran fuente de cambio de frecuencia génica. Se cree que, por ejemplo, la tasa de mutación espontánea por gameto, por generación, es 1 en 10.000 a 1 en 1.000.000. O sea, existe, sí, obviamente que existe. Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si bien tenemos, o sea, las mutaciones puntuales en un gen puntual es baja, si nosotros consideramos en toda la población en conjunto, la mutación es alta. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, un gameto porta aproximadamente 3 mutaciones aprox. No se van a decir, 3 mutaciones en el genoma que tenemos nosotros, Dani, no es nada. Perfecto. Pero si nosotros consideramos los gametos de toda la población, es un montón. Entonces, por eso les digo, no es una fuerza que me cambie tanto la frecuencia génica, pero sí es importante para la variabilidad de la población. Y es importante para la variabilidad, es la base de que haya variabilidad dentro de la población. Entonces, hemos visto mutaciones, hemos visto selección natural como procesos que cambian la frecuencia génica. Tercer característica, el flujo génico. Y acá están las famosas migraciones, es decir, inmigraciones y emigraciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Inmigraciones y emigraciones. Entran y Salen salen. de la población y entran. Es decir, cuando entran y salen individuos de la población. Cuando entran y salen individuos de la población. ¿Qué entran y salen también? Estamos hablando de frecuencia Y los génica. alelos. Perfecto, muy bien. Es decir, si yo considero que los individuos entran y salen, que nosotros los imaginamos y decimos, sí, hay inmigración, llegan nuevos, se van. La realidad es que eso me produce un cambio en el flujo génico, que es lo que estamos hablando, me produce un cambio en las frecuencias génicas de una población. ¿Por qué? Porque fíjense que ingresan nuevos alelos a una población o pierdo alelos de mi población. Entonces, claramente, la frecuencia alélica, las frecuencias genéticas de mi población van a cambiar. Entonces, fíjense, por ejemplo, sobre todo en las plantas que dispersan sus gametos, por aire, por agua, lo que sea, o en invertebrados acuáticos, fíjense cómo puede ser que este se disperse, y miren, acá había todos homocigotas recesivos y llegó el homocigota dominante. Entonces, claramente,
si yo analizo en esta población su frecuencia génica, ¿se entiende? Entonces fíjense cómo en este caso yo puedo cambiar las frecuencias génicas y alélicas con lo que llamo el flujo génico. Por eso se llama flujo génico, porque es el cambio en la frecuencia génica porque ingresaron nuevos individuos o porque se fueron individuos de la población. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, vamos entonces con la última característica que me da variabilidad, o mejor dicho, que me contribuye en el cambio en las frecuencias genéticas, lo que llamamos la deriva genética. Esto lo mencionamos, ¿se acuerdan que ayer les dije, chicos, ya lo vamos a ver bien lo que es la deriva genética? Bueno, ¿qué es esto de la deriva genética? Y acá escúchenme bien, porque no es lo mismo que la población sea pequeña a que la población sea grande. La deriva genética ocurre en poblaciones pequeñas. Es el cambio en la composición del reservorio génico de esa población, consecuencia del azar. Entonces ustedes me van a decir, pero Dani, ¿por qué en la población grande no? ¿Por qué? Porque en las poblaciones grandes existe lo que se llama el equilibrio Hardy-Weinberg. De hecho, esta es la ecuación de Hardy-Weinberg. ¿Qué dice el equilibrio Hardy-Weinberg que se aplica en poblaciones grandes? Dice que cuando en una población grande no hay selección natural, no hay ningún otro factor y no existen mutaciones, la composición genética de esa población se mantiene en equilibrio. Y por eso fíjense que la fórmula, obviamente esta fórmula nadie se las va a tomar ni les vamos a hacer calcular nada, les relaciona la frecuencia de los genotipos del homocigota recesivo, del heterocigota, del dominante, y esto se llama ecuación de Hardy-Weinberg. Esto se aplica únicamente en poblaciones grandes, donde lo que dice es, justamente, si no hay nadie, ni selección natural, ni mutaciones, que me cambien la composición genética de mi población, esa composición permanece en equilibrio. En poblaciones pequeñas, que es lo que nosotros vamos a ver, eso no pasa. En las poblaciones pequeñas puede ocurrir el cambio en el reservorio de genes como consecuencia del azar. Entonces, la deriva genética, fíjense, acá lo estamos viendo, que depende del azar. Es decir, es el cambio en el reservorio génico por azar. Repito, en poblaciones pequeñas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un grupo de escarabajos, tengo que la frecuencia del alelo dominante es menor que la del alelo recesivo, pero, por ejemplo, por sucesos aleatorios, es decir, debido al azar, solo 3 dejan descendencia. Entonces, miren en la generación siguiente cómo son todos los individuos de la población. Son todos como los que dejaron descendencia. Entonces, en este caso, hablamos de sucesos al azar. Dentro de la deriva genética, tenemos que hablar de lo siguiente. Repito, tanto la selección natural como la deriva genética son los principales factores en la evolución. Entonces, en las poblaciones grandes, que generalmente hay apareamiento al azar, la selección natural tiene más efecto que la deriva genética. En poblaciones pequeñas, a lo que yo les estaba diciendo, el efecto de la deriva genética es mayor que en la selección natural. Es decir, tengo más efecto de la deriva genética sobre la población. Ahora, dentro de la deriva genética, yo tengo 2 procesos que pueden ocurrir, que se llama efecto fundador y cuello de botella. ¿Qué significa esto? El efecto fundador es cuando una población deriva de la bifurcación de una población más grande.
Tengo una población, un grupo de individuos se va y forma una población distinta. Entonces, puede que esa población que se formó, las frecuencias alélicas no sean representativas del reservorio original. Ahora vamos a ver si les pusimos la foto. Sí. Ahora les explico con ejemplo. Pero para que tengan una idea, yo tengo una población original y un grupo de esos individuos decide irse y formar otra población. Puede que ese grupo de individuos que se va no representen del todo bien el reservorio génico de la población original. Por ejemplo, puede que algunos alelos estén representados en exceso o que directamente algunos no estén. ¿Qué significa el cuello de botella? En este caso, hay una reducción en el número de miembros de la población por algo drástico, que no tiene que ver con la selección natural. ¿Qué puede ser algo drástico que me reduzca el número de miembros de una población? Una catástrofe. Perfecto, una catástrofe. Entonces, ¿qué va a pasar si hay una catástrofe? Puede que algunos alelos de mi población se eliminen por completo y que otros empiecen a representarse en forma excesiva. Miren, ahora les cuento los ejemplos, pero primero les voy a contar lo que sería. Fíjense, esto es un efecto fundador. Esta era la población original. Fíjense que la frecuencia del alelo dominante era 0,6, perdón, y la del alelo recesivo era 0,4. Algunos de estos individuos decidieron irse y bifurcar y formar una población aparte. Analizo ahora en esta población bifurcada cómo son las frecuencias de los alelos. Miren la frecuencia del alelo dominante y miren la del alelo recesivo. ¿Ven que no me representa la original? ¿Ven que puede estar expresado de más? Fíjense que se redujo la del alelo recesivo y aumentó la del alelo dominante. Entonces quiere decir, como les dije yo al principio, que cuando se produce un efecto fundador, puede que algunos alelos se eliminen por completo y que otros se encuentren en exceso. Porque yo no sé los individuos que se van y alelos. Dime. Una pregunta, o sea, ¿cómo ¿Sí? sabemos cuándo es original o cuándo es fundada la No, población? porque te lo van a decir, que es una población que bifurca de la original. ¿Sí? Te van a siempre indicar si es la población fundada nueva o es la población originaria. Entonces vos puedes decir ahí, mirá, ha cambiado la frecuencia alélica o no ha cambiado la frecuencia alélica, ¿sí? La verdad es que es un tema muy importante porque esto si ustedes lo llevan a los humanos, si ustedes se ponen a pensar, cuando las personas se van y forman poblaciones aparte, y ya les voy a explicar un ejemplo que es muy interesante, la realidad es que no sabemos qué llevamos en nuestros genes. Entonces fíjense lo que pasó acá con la congregación Amish. ¿Alguien sabe lo que son los Amish? ¿Alguien sabe lo que son los Amish? ¿No? No. Son un grupo de individuos que viven es como una congregación que tienen como ideas de muy, ¿cómo les diría? Como muy antiguas, no usan tecnología, no usan la luz, la mayoría de las cosas, por ejemplo, sus vehículos no usan combustible, usan carbón. Entonces son una congregación que obviamente están aislada del resto, justamente porque su cultura no es la cultura tradicional. ¿Qué es lo que ocurrió? En el caso de los Amish, que se separaron del resto de la población, los que se fueron tuvieron la mala leche que llevaban en sus genes los genes del enanismo y la polidactilia. Para el que no sabe la polidactilia, igual se los he explicado, es tener dedos de más. Entonces, ¿qué pasó? Se separaron del resto del mundo, se separaron del resto de las poblaciones por su forma de vida, porque no viven igual que el resto, y se empezaron a reproducir entre ellos. Entonces el enanismo y la polidactilia empezó a aumentar en la población. ¿Qué pasó? Tuvieron la mala suerte que de la población original, los que se fueron, porque se separaron del grupo, porque tienen, como les dije, una cultura distinta, llevaban en sus genes el enanismo y la polidactilia. Entonces empezaron a reproducirse entre ellos y el enanismo y la polidactilia en esta población empezó a aumentar.
¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué pasa con el tema del cuello de botella? Fíjense que el cuello de botella, recién ustedes me decían que podía ser por una catástrofe, por ejemplo. Hay una catástrofe que me reduce drásticamente el número de los individuos de mi población y entonces, debido a eso, las frecuencias cambian. Miren acá, ya les cuento el ejemplo, pero miren acá. Por ejemplo, yo tenía una determinada población, o fíjense que esta es la frecuencia del alelo dominante, esta es la frecuencia del alelo recesivo, hubo una catástrofe, algo que pasó, no sabemos qué, pero puede haber sido cualquier cosa, y miren la población original, los que sobrevivieron. Fíjense que estos, chau, te fuiste. Entonces, cuando yo analizo las frecuencias alélicas en la población, claramente no son iguales que la original. Fíjense que incluso el alelo este cada vez es menos, es decir, cada vez está desapareciendo más. Entonces, les cuento un ejemplo del cuello de botella. Uno de los ejemplos de cuello de botella es la enfermedad de Tay-Sachs entre judíos askenazis. Para el que no sabe, la enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad autosómica recesiva que es bastante terrible porque viven muy pocos años las personas que la tienen y lo que provoca es, hay una sustancia lipídica que se llama gangliósidos que nosotros tenemos en distintas células, pero tenemos enzimas que la van como degradando. Entonces, ¿qué pasa? Esa sustancia en estas personas se empieza a acumular en las células neuronales y empieza a destruir las neuronas del encéfalo y de la médula. Entonces, no solamente que va produciendo retraso, sino también que termina produciendo la muerte en muy pocos años de vida. Y otro de los ejemplos que tenemos de cuello de botella es lo que pasó con los elefantes marinos. Obviamente nosotros siempre ahí metidos los humanos haciendo las cosas bien. Hubo una caza muy intensa de elefantes marinos, solamente quedaron de 20 a 100 individuos, entonces lo que se empezó a hacer es proteger la especie, ¿sí? Cuando se protegió la especie, la población empezó a aumentar, empezó a crecer esa población, pero lo que se descubrió cuando se hizo el análisis de esos individuos que empezaron a reproducir, es que todos eran homocigotos, ¿sí? Todos eran homocigotos para 21 losigénicos. Acuérdense que losis es los lugares que ocupan los genes en el cromosoma. Entonces, todos eran homocigotos para 21 losigénicos. Quiere decir que no había variabilidad, chicos. Es decir, que por más que yo había tratado de salvar la especie, después de la caza furtiva, perdí la variabilidad. Entonces, además de esto, de producto de que nosotros hacemos las cosas tan bien, en los elefantes marinos, el macho generalmente tiene un harén de mujeres, de hembras, diríamos, ¿sí? Generalmente el macho no, o sea, son muy pocos machos y compiten entre sí y tienen varias mujeres, aproximadamente 50 hembras por macho. Entonces, ¿qué pasa? Como el mismo macho fecunda a varias hembras, también eso disminuye la variabilidad. Entonces, bueno, justamente otro de los ejemplos de cuello de botella. Al yo eliminar un cierto grupo, porque hay caza furtiva, muchos de esos alelos se perdieron. Entonces, por eso encuentro que la mayoría de los individuos son homocigotos para 21 losis de los que existen. Es un montón, es decir, por más que yo logré salvar a la especie, porque la preservé, se ha perdido la variabilidad. ¿Se entiende la diferencia entre el efecto fundador y el cuello de botella? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces a ver el último efecto o la última característica que contribuye justamente con esto de los cambios en el reservorio genético, que es lo que nosotros llamamos el apareamiento preferencial. ¿A qué le suena apareamiento preferencial? A que yo elijo con quién qué. ¿Con quién aparearme? Es decir, todo lo contrario a la panmixia, todo lo contrario al apareamiento al azar.
Acuérdense que ayer lo estuvimos viendo. Es decir, fíjense, el apareamiento aleatorio que vimos ayer, que es lo que llamábamos panmixia, era cuando yo me reproducía con un individuo al azar, sin elegir un fenotipo y por lo tanto sin elegir un genotipo. Bueno, el apareamiento preferencial es todo lo contrario, es decir, es cuando cambia el reservorio génico producto de que yo elijo con quién aparearme, ¿sí? Las frecuencias génicas no cambian, pero sí cambian las frecuencias genotípicas. ¿Por qué? Porque básicamente, como yo siempre elijo con quién individuo aparearme, se van acumulando determinadas características, porque siempre, a ver, por ejemplo, les doy un ejemplo. En el caso, un ejemplo que les di ayer para que lo retomemos. El pavo real siempre elige la hembra al pavo real con más cantidad de colores. Entonces, claramente, cuando yo tengo una característica que le atrae al otro sexo, me voy a parear más. Entonces, quiere decir que ese genotipo que me determina esa característica va a empezar a expresarse cada vez más. Pero si yo no tengo esa característica, cada vez tengo menos probabilidad de reproducirme. Por ejemplo, miren, ejemplos de apareamiento preferencial. Las plantas, la autopolinización en las plantas. Otro, el comportamiento sexual en animales. Les cuento esto de los gansos blancos y los gansos azules, que es un ejemplo que generalmente se les pregunta. ¿Qué es esto? Los gansos de las nieves pueden ser azules o blancos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van a reproducir, tienden a reproducirse con el mismo color de ganso que tienen, o que son, ¿sí? Es decir, los blancos con blancos y los azules con azules. Tienden a parearse con gansos del mismo color. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos alelos que determinan el color. ¿Qué logro con esto? Como siempre se está pareando con el mismo color que tiene, me está aumentando la homocigosis y me está disminuyendo la heterocigosis, porque nos estamos apareando los parecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la frecuencia genotípica de la población va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque como en el proceso de apareamiento están eligiendo iguales colores, supongamos que el color blanco es una característica recesiva. Se están reproduciendo blancos con blancos, se están reproduciendo homocigotas recesivos con homocigotas recesivas. Entonces, todas sus descendencias van a ser homocigotas recesivos. Entonces, cada vez me va cambiando la composición genotípica. ¿Por qué? Porque va a ir cada vez disminuyendo más la cantidad de heterocigotas que hay, porque se están reproduciendo homocigotas entre sí. ¿Se entiende? Fíjense, acá les hacemos, en este cuadrito, les muestra el emparejamiento selectivo, es decir, cuando yo elijo con quién reproducirme, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo que, como les dije yo, elegían aparearse con los de su mismo color. Fíjense, escarabajo blanco con blanco y escarabajo negro con negro. ¿Qué va a pasar con esto? De acá va a salir negro, de acá blanco. Se va a reproducir con otro blanco, más negro. Es decir, empiezo a cambiar la frecuencia genética, la frecuencia genotípica de la población. ¿Sí? Porque prefieren genotipos o fenotipos semejantes. Entonces esto contribuye a que cada vez más este tipo de apareamiento, cuando elijo el mismo color, por ejemplo, contribuye a que cada vez más disminuya la cantidad de heterocigotas y aumente la cantidad de homocigotas. En el emparejamiento no selectivo, cuando yo no elijo, ¿sí? Bueno, tengo más probabilidad de aparearme al azar y que la cruza me dé variabilidad. Acá, como siempre, voy a elegir el que se parece a mí. Los negros van a elegir negros y el blanquito va a elegir blanquito. Eso me disminuye la posibilidad de los heterocigotas. Entonces, como me disminuye la posibilidad del heterocigota, me va cambiando el reservorio genotípico. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Espérenme un minutito. Vamos a seguir avanzando un poco. Aguántenme. Y vamos a empezar a profundizar en el proceso de selección natural. Aguántenme un minuto.
Ahí les comparto para que sigamos avanzando. Bien, ahí se está compartiendo. Aguantemos un minutito, así arrancamos. Miren. Bien, ahí se está compartiendo. Vamos a concentrarnos ahora en la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a concentrarnos en los tipos de selección natural, vamos a concentrarnos en ver bien qué pasa con la selección natural, porque hay como un concepto bastante erróneo de la selección natural. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito más de la selección natural. La selección natural es la principal fuerza impulsora de la evolución. Se los he dicho un montón de veces, ¿sí? Es la reproducción diferencial de individuos portadores de distintos genotipos. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que estábamos hablando antes. Miren, esta es la población inicial de conejitos. Fíjense que tengo 50% conejos cafés, 50% conejos blancos, pero fíjense que las frecuencias alélicas me domina la frecuencia del alelo recesivo. Se mueren algunos, ¿sí? La mitad de los conejos blancos se los devoran otros depredadores. Entonces yo analizo ahora los sobrevivientes y me quedó muchos más conejos café que conejos blancos, porque a la mayoría de los blancos se los morfaron. Entonces, vuelvo a analizar la frecuencia alélica y fíjense que ahora la frecuencia alélica, obviamente del recesivo bajó, pero la del homocigoto, la del alelo dominante, perdón, está aumentando. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Fíjense, yo acá tenía 67% café, 33 blanco. En la siguiente generación, los sobrevivientes van a empezar a reproducirse entre sí. Como se van a empezar a reproducir entre sí, ¿qué pasó acá? Vuelvo a analizar la descendencia y veo que las frecuencias alélicas se han mantenido igual. Es decir, que las frecuencias alélicas siguen siendo, tanto del dominante como del recesivo, siguen siendo igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de selección natural, lo puedo llamar fuerza impulsora, pero también lo puedo definir como la reproducción diferencial de genotipos. ¿Qué es esto que estamos hablando acá? Estos individuos se han ido reproduciendo entre sí y obviamente cada uno de estos individuos porta distintos genotipos. Entonces, dentro de la selección natural, vamos a hablar del mantenimiento de la variabilidad. Antes se pensaba que la selección natural eliminaba al más apto, al menos apto, perdón. Es decir, lo tienen que haber escuchado alguna vez la selección del más apto, porque este es más apto. Ayer estuvimos hablando del tema de la aptitud, que solo se mide en realidad por el éxito reproductivo. La realidad, chicos, es que la selección natural no elimina al menos apto, sino que se ha demostrado con el correr de la evolución que todo lo contrario, sino que favorece la variabilidad, favorece que exista variabilidad dentro de una población. Entonces, básicamente lo que hace la selección natural es contribuir con el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Lo tienen definido ahí. Es la existencia o la coexistencia de dos o más variantes heredables fenotípicamente dentro de una población. Cuando yo hablo de coexistencia de dos o más variables o de más variantes heredables, pueden ser variantes de tipo morfológicas, pueden ser de comportamiento, pueden ser bioquímicas. Entonces, lo que contribuye a la selección natural es a mantener los polimorfismos, es decir, a que puedan coexistir dos o más variables distintas de algo, morfológicas, bioquímicas, funcionales, dentro de una misma población. Entonces, como les dije, la selección natural no elimina a los menos aptos, sino que contribuye con la variabilidad que existe en una población. Y uno de los ejemplos es, como les dije, el polimorfismo, que es justamente esto, y el polimorfismo puede ser equilibrado o puede ser transitorio. ¿Qué quiere decir esto? El polimorfismo transitorio es un polimorfismo que es en el tiempo y que una variante va reemplazando a la otra gradualmente. Ya lo vamos a ver
cuando veamos la polilla moteada del abedul, que un color de polilla va reemplazando al otro color con el correr del tiempo. En cambio, en el polimorfismo equilibrado, fíjense acá están las dos polillas moteadas del abedul. Primero existía la polilla clara, y después de la industrialización empezó a aumentar esta polilla, que es la moteada del abedul, que es la más oscura. En cambio, en el polimorfismo equilibrado, las dos variantes coexisten en el tiempo, gracias a la selección natural. Por ejemplo, los grupos sanguíneos humanos es un ejemplo de polimorfismo equilibrado. Existen grupos A, grupos B, grupo AB, grupo O. Existe una variabilidad, una variante, un polimorfismo, y se mantiene por selección natural. Y otro ejemplo muy interesante son los caracoles terrestres. Aquí están. Los caracoles terrestres tienen una gran variedad de coloración en sus conchas. Y esa coloración depende de dónde viven, depende del lugar a donde viven. Por ejemplo, los caracoles con bandas generalmente viven, como les dice ahí, en ambientes que son más claritos, por ejemplo, en pantanos, en bosques, y los caracoles sin bandas viven, por ejemplo, en humedales. Entonces miren todo el polimorfismo que existe entre las conchas del caracol, ¿sí? Entonces, el más frecuente es el amarillo, y el menos, y el rosado. Pueden tener bandas o no, pero la verdad es que este polimorfismo que existe, es decir, esta gran variabilidad, en este caso es una característica morfológica. Como les dije yo, puede ser morfológica, puede ser funcional, puede ser bioquímica, pero la selección natural contribuye a mantener este polimorfismo. Les repito, cada uno va a vivir en lugares distintos. ¿De qué depende? Del lugar donde viva. Es decir, si es en un bosque, si es en un humedal, eso me determina el color y si tiene rayas o no de la concha del caracol. ¿Se entiende? Pero todos pueden coexistir. Por eso la definición de polimorfismo es, si ustedes se fijan, coexistencia de dos o más variantes heredables fenotípicamente distintas dentro de una población. Claramente vemos acá que fenotípicamente son distintas. Sin embargo, pueden coexistir todas. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de la heterosis o vigor híbrido. ¿Y qué es esto? Esto es la famosa superioridad del heterocigota. ¿Qué quiere decir esto? Se cree que la persistencia de los polimorfismos, es decir, de que el polimorfismo persista, se debe a la heterosis. Es decir, los heterocigotas, los individuos que son heterocigotas, tienen más éxito reproductivo que los individuos que son homocigotas. Entonces, aparentemente, la causa por la que el heterocigota es superior, por eso se llama superioridad de los heterocigotas, es el hecho de que los heterocigotas se encuentran en muchos más locis que la mayoría de las variedades naturales. Entonces, por ejemplo, su superioridad puede deberse a que es menos probable que tenga algún alelo mortal, porque soy heterocigota, tengo 1 y 1, o, por ejemplo, puede que al yo tener un alelo de cada uno me dé alguna ventaja positiva, porque nosotros, como tienen los dos alelos iguales, si por ejemplo hay uno de los alelos que es mortal, al tenerlo 2 veces, claramente va a ser mortal. En cambio, quizás cuando yo soy heterocigota, si tengo uno de los alelos letales, no me va a afectar, porque tengo otro alelo más. Entonces, existe lo que se llama la superioridad del heterocigota. Es decir, que los heterocigotas tienen más éxito reproductivo que los homocigotas. Y esto pasa, por ejemplo, o se ha descubierto en el maíz híbrido que existe, es decir, el maíz se hacen cruzas de maíz, de la línea A con la línea B, de la C con la D, y después se cruzan estos dos, y se obtiene un híbrido, y se descubre que el maíz híbrido tiene más tamaño y es más resistente. Otra de los ejemplos es el tema de las personas que tienen anemia falciforme, que se ha demostrado que las personas que tienen anemia falciforme, ¿por qué los heterocigotas tienen superioridad? Porque son menos susceptibles de contraer malaria.
Entonces, por eso se demostró que tienen una superioridad. ¿Se entiende hasta acá? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos porque no vamos a alcanzar a ver los tipos de selección, sino que vamos a ver hasta acá. Es decir, vamos a ver la acción sobre el fenotipo. La selección natural influye en el fenotipo. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que el fenotipo no solo depende de los genes, sino que también depende de la interacción con el ambiente. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría y parte del fenotipo depende de la interacción de muchos genes. Antes se pensaba que el fenotipo era solamente lo que yo veía por fuera, y la realidad es que el fenotipo también está relacionado con, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento de una enzima, o la velocidad de respuesta a un estímulo. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos de que la selección natural actúa en el fenotipo es lo que acabamos de ver de la coloración de las conchas de los caracoles. Otro ejemplo es cuando se estuvo estudiando los ojos blancos y las alas cortas en las moscas de la drosófila, ¿sí? Esto de la Bistón betularia es la polilla moteada del abedul. La polilla moteada del abedul, vamos a ver bien el ejemplo más adelante, mañana, pero les cuento. Su color negro es codificada por un solo alelo, o depende de un solo alelo, pero tiene otras características que son más importantes, como el color moteado, como la capacidad para elegir un fondo, como la capacidad para permanecer inmóvil en el tronco. Eso se llama mimetismo, es decir, se mimetiza con el ambiente para que no la descubran. Entonces, todas esas características no dependen de un solo gen, sino dependen de varios. Entonces, por eso decimos que el fenotipo, en realidad, depende de varios genes que interactúan entre sí y también con el ambiente. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo de por qué interfieren con el ambiente. Alguna vez, miren, esta es la polilla moteada del abedul. ¿Ven que se pierde entre el fondo? Eso se llama mimetismo. ¿Sí? Después, por ejemplo, los pinos, Jeffrey, tienen la particularidad de que por más que tengan un genotipo determinado, fíjese su fenotipo, depende del ambiente, depende del viento. Entonces esto también es un ejemplo de cómo en el fenotipo influye el ambiente, es decir, de acuerdo a la exposición de a dónde va el viento, es el fenotipo que tiene el árbol. Por eso decimos que el fenotipo depende también del ambiente y no solamente de la interacción de distintos genes. Y también le doy el ejemplo de diferencias en varios aspectos de gemelos idénticos, es decir, la selección natural también influye inclusive en aquellos que tienen o que son gemelos idénticos, porque, por ejemplo, los gemelos idénticos, por más que tengan los mismos genes, su peso es distinto, por ejemplo. Entonces quiere decir que la selección natural, por más que los genotipos sean iguales, ejercen un efecto sobre el fenotipo de los individuos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces, vamos a llegar hasta acá con la teoría por hoy. Les voy a pedir que sigan leyendo la teoría para mañana, porque mañana vamos a continuar con